Tengo 41 años y solía creer que si trabajabas duro, eras leal y cuidabas de... Tu familia, ellos te respaldarían. Esa creencia se desvaneció cuando vi las palabras en mi tarta. de cumpleaños. Pero déjame empezar desde el principio. Cuando aún pensaba que las pequeñas cosas importaban. No soy ostentoso, nunca lo he sido. Me levanto a las 6, preparo mi café, conduzco 45 minutos al trabajo. Gestiono un centro de distribución y vuelvo a casa sobre las 18:30. He seguido esa rutina durante casi 2 décadas. Pagamos la hipoteca antes de tiempo. Nunca falté a un evento escolar. Arreglé todo, desde tuberías con fugas hasta el primer corazón roto de mi hijo Esteban cuando tenía 16 años. No esperaba elogios. Solo asumía que el esfuerzo silencioso significaba algo. Mi esposa, Raquel, solía ser mi mayor apoyo, o tal vez eso es solo como lo recuerdo. Nos conocimos en la universidad. Ella tenía chispa y yo era el chico callado del fondo que siempre llegaba temprano y tomaba apuntes para todos. Dijo que amaba mi fiabilidad. Con el tiempo, esa etiqueta de fiable empezó a sonar más a aburrido. Aún así, pensé que estábamos bien hasta mi último cumpleaños. Mis cumpleaños siempre fueron discretos, y eso me parecía bien. Normalmente recibía una tarjeta, quizás una camisa que no elegí y una comida casera, pero este año planearon una fiesta. Fue Idea de Esteban. Según dijeron, llegué a casa y vi globos pegados torpemente al ventilador del techo. Un montón de aperitivos comprados en la tienda, servidos en cuencos desparejados, y un cartel a medio hacer que decía «Feliz cumpleaños, Nicolás», como si fuera un vecino al que apenas conocían. Aún así, sonreí. Lo acepté todo. Con calma. Raquel me llevó a la mesa del comedor donde estaba la tarta de chocolate, mi favorita. Pero esta no decía feliz cumpleaños, ni te queremos, ni nada remotamente. normal, decía en un glaseado rojo torpe. Felicidades por ser mediocre. Al principio, pensé, que era una broma. Ya sabes, ese humor oscuro e irónico que a algunos les gusta. Pero entonces Esteban levantó su móvil, grabando mi reacción. Raquel se rió. Venga, es divertido. Siempre dices que eres solo promedio. Nunca dije eso, ni una vez. Pero ellos siguieron, riendo y gritando como si estuvieran en un club de comedia, burlándose de mí. Sonreí. No porque estuviera bien, sino porque tenía que hacerlo. Soplé las velas. Posé para las fotos como una mascota corporativa. Luego empecé a limpiar en silencio cuando todos se fueron al salón a mirar sus móviles. Nadie se ofreció a ayudar. Ni siquiera Esteban. rasqué el glaseado seco de la mesa. Embolsé las patatas a medio comer y lavé sus Platos en silencio. El único sonido era la risa lejana del móvil de Raquel mientras volvía a ver el vídeo. Riéndose como si fuera una comedia de prime time. Nadie notó que no dije una palabra el resto de la noche. Los días siguientes fueron un borrón. No discutí, no confronté, solo observé. Observé, como si estuviera fuera de mi propia vida, haciendo un inventario. Noté que Raquel no había trabajado en más de 6 años, pero seguía comprando como si tuviéramos fondos ilimitados. Que Esteban tenía un portátil nuevo, una silla gamer y una asignación suficiente para pagar un coche. Que yo pagaba cada factura, cada suscripción, cada pequeño lujo, sin cuestionar. Había sido el motor que hacía funcionar. Todo en silencio, y ellos empezaron a tratarme como un mueble, fiable, inmóvil, dado por sentado. Ese lunes revisé nuestras cuentas conjuntas. Teníamos 3, 2 de ahorro, una corriente, las abrí todas. Miré los números.
Luego miré más tiempo el historial de gastos. Raquel había gastado más de 900 euros esa semana sola. En velas, serums faciales, trastos de una tienda online y otra caja de suscripción de autocuidado. Esteban había gastado 300 euros en microtransacciones de juegos. Lo rastreé todo, mes tras mes, año tras año. Me golpeó como un tren de mercancías. Estaba financiando un estilo de vida que no me incluía. Así que hice un plan. No me enfadé. No grité. Simplemente empecé a prepararme. Abrí una cuenta corriente solo a mi nombre. Redirigí mi nómina. Solicité un pequeño trastero al otro lado de la ciudad. Empecé a recoger Documentos importantes, certificados de nacimiento, mi tarjeta de seguridad social, pasaportes. Cada noche salía a pasear, pero en realidad estaba sacando cajas de objetos personales de la casa, uno por uno. Fotos antiguas, herramientas, incluso algunas joyas de mi padre que a Raquel nunca le importaron. Nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados viviendo la vida que yo pagaba. También dejé de pagar las pequeñas, cosas en silencio. La suscripción al gimnasio de Raquel cancelada, el Netflix, Spotify, PSN de Esteban todo fuera. Incluso reduje la velocidad de Internet. Cuando Raquel preguntó por qué iba lento, me encogí de hombros y dije, ¿será el router? Se quejaron, pero no insistieron. Supongo que cuando tratas a alguien como un fantasma, no notas cuando realmente empieza a desvanecerse. La pieza final fue la cuenta conjunta. Dejé lo justo para mantener las apariencias, pero eso cambió un martes por la mañana. Ese día, reservé un alquiler temporal con mi nueva cuenta, firmé el contrato y confirmé el depósito de mi última nómina. Esperé hasta que Raquel salió a su brunch semanal y Esteban estaba en el colegio. Entonces vacié la cuenta conjunta por completo. Todo, cada céntimo, a mi nombre. 1 hora después, me eliminé de todas las aplicaciones compartidas. Desactivé las tarjetas de crédito familiares y eliminé mi acceso de todos los dispositivos inteligentes del hogar. Mi móvil vibró una vez, luego 2, y luego sin parar, 37 llamadas perdidas, todas de Raquel. Algunos mensajes de voz, luego mensajes de texto, uno tras otro. ¿Qué has hecho, Nicolás? Llámame. Ahora vaciaste todo. Luego vino la avalancha en mayúsculas, cadenas de signos de interrogación, y finalmente la videollamada que dejé sonar mientras estaba sentado en silencio, en la cocina de mi alquiler, tomando café de una taza vieja que traje de casa. ¿Solo? Tranquilo y finalmente en paz. Pero eso no fue lo más dramático, todavía no, porque Raquel no había visto lo que venía después. Cuando llegué al mensaje de voz número 12, Raquel había perdido por completo cualquier rastro de calma que le quedara. «No tienes idea de lo que has hecho», gritó en uno de los mensajes, su voz temblando no de tristeza, sino de furia. «Has arruinado todo. Nicolás, tengo facturas que vencen mañana. ¿Qué se supone que debo hacer?» Ese mensaje me hizo pausar. «¿Arruinar todo?» «No. Hablemos». «No. ¿Por qué te fuiste?» Ni un ápice de preocupación por mí, el hombre al que acaba de humillar públicamente con una tarta que lo llamó mediocre frente a su propio hijo. No, se trataba de que su estilo de vida se desmoronaba. Su comodidad estaba amenazada. Nunca le preocupó perderme. Le preocupaba perder al hombre que pagaba por todo mientras se reían de él en su propia casa. Esa noche, recibí un mensaje de Esteban. «Papá, mamá está histérica. ¿Qué pasa?» Miré el mensaje. Esteban, que ni siquiera me miró a los ojos en mi cumpleaños, que pensó que era gracioso grabarme, mientras la broma de la tarta caía como una bofetada, que ni una vez se ofreció a ayudarme a limpiar. Probablemente fue la primera vez que me escribió sin pedir dinero. Escribí algo. Lo borré.
Pensé un momento. Luego escribí. Pregúntale a ella. No dije nada más. Quería que él pensara. Quería que hiciera preguntas reales. No que solo repitiera lo que Raquel estaba diciendo. Pero tenía la sensación de saber cómo iría esto. Al día siguiente, un amigo en común, Miguel del trabajo, que conocía tanto a Raquel como a mí, llamó. Lo dejé ir al buzón de voz, pero lo escuché por curiosidad. Oye, no sé qué pasa. Pero Raquel apareció en la oficina esta mañana. Estaba llorando y diciendo que abandonaste a tu familia y vaciaste las cuentas. Solo quería saber si estás bien. Casi me reí. ¿Abandonar? No los abandoné. Solo dejé de ser su rehén financiero. Unas horas después, entré en el correo conjunto, que técnicamente aún compartíamos. Todavía no me había eliminado de él, y gracias a Dios que no lo hice. Raquel ya había empezado a enviar mensajes a abogados. Encontré uno con el asunto urgente. Abuso financiero del cónyuge. Lo abrí, lo leí. Mis manos se apretaron un poco, no por miedo, sino porque las mentiras salían como veneno. Tiene un historial de negligencia emocional. Control financiero. Se niega a proporcionar acceso a recursos compartidos. Ella se pintó como la víctima. Afirmó que yo era el manipulador, que controlaba el dinero. Sin mencionar la tarjeta de crédito de 5 cifras, que acumuló a mi nombre, sin mencionar los retiros de spa, los brunch interminables, el bolso de 1,000 euros que nunca agradeció. Sin mencionar que cubrí solo la hipoteca, los comestibles y los servicios durante 17 años mientras ella perseguía sus sueños y nunca aportó 1 céntimo. Miré la pantalla un rato. La rabia intentó subir por mi garganta, pero la tragué. Ese era su juego. Manipulación emocional, campañas de difamación, victimismo. No jugaría. En cambio, imprimí cada registro de transacciones de los últimos 2 años. Creé una carpeta digital con cada recibo, cada cargo, cada extracto bancario. Resalté cada compra no esencial con su nombre asociado. Lo etiqueté. Evidencia. Contribuciones domésticas. Luego añadí mis nóminas. Declaraciones de impuestos. Pruebas de pagos completos de la hipoteca. Hechos solo con mis ingresos y algunas capturas de pantalla de su tarta de cumpleaños. Broma. Publicada. En Facebook con el pie de foto. Jaja, mi marido sabe que es solo promedio. Sí, eso fue público. Lo envié todo a mi propio abogado, al que contraté discretamente una semana antes de la fiesta. No iba a huir, no iba a esconderme, pero iba a quemarlo todo de manera legal. Sin gritos, sin drama. Solo una exposición lenta y calculada. Para el fin de semana. Raquel había enviado más de 80 mensajes. Algunos disculpándose. Algunos suplicando. La mayoría furiosos. Uno decía, ¿cómo pudiste humillarme así? Me dejaste sin nada. Respondía ese. Tú me dejaste sin nada hace años. Solo ahora lo he alcanzado. Silencio. Hasta el día siguiente. Estaba sentado en la pequeña cocina del piso de alquiler. El sol entraba por las persianas de esa manera tranquila y dorada que solo ocurre al final de la tarde. Estaba tomando té cuando escuché un golpe. No en la puerta, en la ventana. Me giré. Raquel, despeinada, ojos rojos, pelo desordenado como si no hubiera dormido, me hizo señas para que abriera. Me levanté despacio, mantuve la distancia. Gritó a través del cristal. «Vas a arruinarlo todo». Incliné la cabeza. Respondí con calma. «Tú ya lo hiciste». Parecía que iba a tirar algo. ¿Quieres destrozar a esta familia por una tarta? Esa frase, esa única, obtusa. Narcisista frase hizo que todo encajara. Todavía no lo entendía. No fue la tarta. Dije a través de la ventana.
Fue lo que vino antes. Y lo que nunca vino después. Respeto, amabilidad, gratitud. No puedes burlarte de alguien y Esperar lealtad. ¿Quieres un proveedor? No un compañero. Solo dejé de postularme para el puesto. cerré la cortina. Ella golpeó una vez la ventana, luego otra, y luego se fue furiosa. Bajando las escaleras, sus tacones resonando con cada paso enfurecido. No la vi irse. Volví a mi té. Esa noche, Esteban finalmente llamó. Su voz era baja, nerviosa. «Papá», Preguntó. ¿de verdad te has ido? No, dije, solo que ya no soy invisible. Y luego le conté todo, No con ira, no para ponerlo contra ella. Solo la verdad. Lo que pagué, lo que ella escondió, lo que ella tergiversó. Estuvo en silencio mucho tiempo. Luego dijo, creo que lo sabía, pero no quería admitirlo. Lo sé, respondí. No tienes que elegir entre nosotros, pero sí tienes que abrir los ojos. No dijo mucho más. Pero ese domingo Apareció en el piso de alquiler, con una bolsa, con lágrimas en los ojos. Y ahí empezó la verdadera tormenta. cuando Esteban entró en el piso de alquiler, parecía más pequeño de lo que recordaba. No físicamente. Ahora es más alto que yo. 17 años y ya construido como un defensa. Pero había algo en su postura. Hombros caídos, ojos recorriendo el modesto espacio, como si no estuviera seguro de pertenecer allí. Como un niño que de repente se dio cuenta de que su red de seguridad tenía agujeros. Se quedó allí torpemente, agarrando las correas de su bolsa, hasta que dije suavemente, «Tienes hambre». Así sintió. No tenía mucho, solo unos bocadillos que hice antes y una olla de fabada, que había estado cuidando toda la semana. Sin comidas lujosas, sin bolsas de comida para llevar esparcidas por la encimera. Solo comida sencilla hecha con manos tranquilas. Comió 2 platos sin decir una palabra. Me senté frente a él, bebiendo agua, dejando que el silencio se extendiera. No incómodo, solo real. Y tal vez por primera vez, en mucho tiempo. Eso fue suficiente. Finalmente, levantó la vista y preguntó, ¿de verdad no vas a volver? Me recosté en la silla. Exhalé por la nariz. No estoy seguro todavía, dije con honestidad. Pero no voy a volver a ser tratado como si no importara. Miró hacia la mesa. Ella dijo que vaciaste su cuenta solo para castigarla. Negué con la cabeza lentamente. No toqué su cuenta, solo las conjuntas. Las que yo llené, las que ella drenó. Esa parte pareció impactarlo. Frunció el ceño. Luego asintió. Pero no dijo nada más. Vimos una película esa noche. Una comedia vieja que solíamos amar cuando tenía 10 años. Se sintió extraño. Familiar. Pero distante. Como ponerte un jersey viejo que ya no te queda bien. Pero era nuestro... Y cuando se rió con las mismas frases que solía citar de pequeño. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, por primera vez en semanas. Se quedó esa noche. Durmió en el sofá cama. Por la mañana, lo llevé al colegio. Pero cuando volví, esa paz se hizo añicos. En mi puerta principal, pegada torpemente, había una carta impresa. Sin sobre, solo texto en negrita en la parte superior. Por la presente se le notifica. Raquel había solicitado una manutención urgente, alegando abandono, represalia económica. Y esto me hizo reír, en voz alta, daño emocional intencionado. Estaba intentando golpear rápido, ganarme por la mano, jugar a la víctima en papel, esperando que me rindiera como siempre. Pero estaba listo. Llevé la carta dentro, la escaneé y la envié a mi abogado con el asunto.
Ella está haciendo su jugada. Llamó en una hora. Va a por todas, dijo. Intenta pintar esto como si hubieras desaparecido y dejado a ella y al niño en la miseria. Le dije que Esteban estaba conmigo. Hubo una pausa. Luego dijo, eso lo cambia todo. Me ayudó a presentar una respuesta formal. Adjuntamos los extractos bancarios, las publicaciones en redes sociales. Incluso una declaración jurada de Esteban. Si llegaba a eso. Aunque no quería arrastrarlo más a esto a menos que fuera absolutamente necesario, esa noche recibí un nuevo correo, de Raquel, sin saludo, sin puntuación, solo un muro de texto frenético, enfadado, apenas coherente. ¿Crees que puedes tomar a mi hijo? Mi dinero, mi vida, estás enfermo, necesitas ayuda, estás destruyendo a tu propia familia. ¿Por qué? Porque no puedes soportar una broma. Eres patético. Esto no acabará bien para ti. No respondí. Pero lo guardé. Hice una captura de pantalla. Se lo envié a mi abogado. 2 días después, Raquel apareció en el colegio de Esteban. Recibí una llamada de la oficina. Está aquí, exigiendo sacarlo. Dijo la recepcionista, susurrando como si tuviera miedo. Él está pidiendo quedarse contigo. Dice que ella está gritando. Lo dejé todo y conduje directamente. Allí, cuando entré, Esteban estaba sentado en la oficina principal, brazos cruzados, cara pálida pero firme. Raquel estaba paseando cerca de la puerta, discutiendo con la directora que parecía arrepentirse de cada decisión que la llevó a ese momento. Cuando Raquel me vio, su cara se torció. Tú, CCO, esto es tu culpa. La ignoré. Caminé directo hacia Esteban. ¿Estás bien?, pregunté. Asintió. Quiero volver contigo. La directora me miró. Técnicamente aún es menor. Lo sé, dije. Pero tengo la custodia temporal. En trámite. Su declaración está incluida. Raquel se lanzó hacia adelante. Es mi hijo. ¿No puedes robármelo solo porque estás teniendo una crisis de mediana edad? Esa palabra otra vez, robar, lo dijo como si yo fuera un extraño. Como si no lo hubiera criado. Pagado cada comida, cada lección, cada rodilla raspada y cada viaje nocturno a casa de un amigo. Como si no hubiera pasado horas con los deberes de matemáticas y recitales de música mientras ella pasaba fines de semana enteros en retiros de bienestar. La miré. Realmente la miré y me di cuenta de que ya no reconocía a la mujer frente a mí. Anymore. No perdiste un hijo, dije en voz baja. Perdiste tu viaje gratis. Su cara se puso roja. Pero antes de que pudiera arremeter de nuevo, la directora se interpuso entre nosotros. Señora García, creo que es mejor que se vaya. Raquel giró sobre sus talones y salió furiosa. Esa noche, Esteban y yo nos quedamos hablando hasta tarde. Por primera vez en años. Se abrió sobre la forma en que Raquel hablaba de mí cuando no estaba cerca. Sobre cómo se burlaba de mi trabajo. Mis hábitos, cómo le decía que yo no sería nada sin ella. Solía decir que tenía suerte de tenerla. Dijo en voz baja. Pero creo que ella era la afortunada. No lloré. Pensé que lo haría. Pero solo asentí y dije, gracias, pequeño. Pasó una semana. Luego 2. Y entonces Raquel hizo su próximo movimiento. No a través del tribunal, a través de mi trabajo. Fue por la yugular. Empezó con una llamada repentina de recursos humanos. El tono en su voz era desconocido, no la formalidad corporativa habitual, sino algo más frío, más vacilante. Nicolás, ¿puedes venir? Necesitamos hablar contigo. Es sobre una queja. Mi corazón se hundió. Nunca había tenido una sola amonestación en más de 15 años. Trabajé desde operador de carretilla hasta gerente de operaciones. Entrené a nuevos empleados. Me quedaba hasta tarde. Respondía llamadas los fines de semana.
Prácticamente vivía para ese lugar. Pero cuando entré en la sala de conferencias de cristal y vi al representante legal ya sentado, supe que no era un problema laboral. ¿Laboral? Me entregaron un paquete impreso. Mi nombre estaba por todas partes. También el suyo. Raquel había presentado un informe anónimo, pero no fue exactamente sutil. Me acusó de usar recursos de la empresa para ocultar dinero, manipular sistemas de nómina y, lo más absurdo, amenazar emocionalmente a colegas. Era ridículo, demostrablemente falso, pero el problema no eran las mentiras, era que hizo suficiente ruido para obligarlos a investigar. Pasé 4 horas de interrogatorio defendiendo cada pulsación, cada decisión que tomé en los últimos 2 años. Revisaron mis correos, mis hojas de tiempo, incluso la tarjeta de gasolina de la empresa que usé para llamadas de fin de semana. No entré en pánico. No tenía nada que esconder, pero me sentía sucio, como si estuviera bajo una lámpara de calor con un blanco en la espalda por ser un hombre decente que finalmente dejó de dejar que su familia lo pisoteara. No me despidieron, pero me pusieron en una licencia administrativa pagada de 2 semanas mientras lo resolvían. Un sutil bofetón corporativo. Sin culpa, solo culpa por proximidad. Salí de ese edificio con el peso de todo lo que ella destruyó presionando mi pecho. No solo estaba intentando arruinar nuestro matrimonio, estaba intentando destruirme. Esa noche, me senté en el piso de alquiler con Esteban. Vio mi cara y preguntó, ¿y ahora qué? Y ahí supe que era hora de dejar de defenderme. Era hora de terminarlo. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado y di el visto bueno para una contrademanda completa. Solicitud de divorcio, moción de custodia y una demanda civil por difamación e interferencia maliciosa con el empleo. Levantó una ceja cuando añadí lo último. ¿En serio?, preguntó. Asentí. Ella convirtió esto en una guerra. Solo estoy apareciendo para luchar. Durante las siguientes 6 semanas, todo se desmoronó y no para mí. Cuando Raquel recibió los papeles, se volvió loca. Llamó más de 30 veces en un día. La mayoría mensajes de voz gritando, alternando entre amenazas y lágrimas. No contesté ni una vez. No por rencor, sino porque cualquier cosa que tuviera que decir podía ir. A través de mi abogado. Intentó jugar la carta de madre amorosa ante el tribunal, diciendo que Esteban había sido lavado de cerebro por mí, que solo estaba confundido. Pero el juez no se conmovió, especialmente cuando Esteban testificó con calma, bajo juramento, sobre su comportamiento, la tarta, los años de burlas, la forma en que Satanás reía a mis espaldas y me llamaba mano de obra gratis. La cara del juez apenas se movió, pero vi el cambio en sus ojos, el disgusto silencioso. Luego vinieron los registros financieros, cada céntimo que pagué, cada lujo que ella cargó, la lista interminable de gastos de bienestar, masajes semanales, pilates privado, cuidado de la piel importado, ropa personalizada para el perro que nunca paseaba. Más de 80,000 euros en 4 años. Todo mientras yo pagaba la hipoteca, los comestibles, los servicios y la matrícula escolar. Su abogado intentó pivotar. Era parte de mantener el hogar, argumentó. Recuerdo la sonrisa de mi abogado cuando respondió: no ha estado empleada desde 2016. No hay contribuciones financieras ni de otro tipo documentadas. El golpe final vino en forma de una declaración. Verás, lo que Raquel no sabía era que había grabado discretamente una conversación la semana antes de que presentara la falsa queja laboral. No era para atraparla. Estaba hablando con un amigo por teléfono, y ella irrumpió a mitad de camino.
despotricando sobre cómo me haría desear no haber nacido nunca, y que perdería todo si no volvía arrastrándome hacia ella. Dijo: «Tomaré tu trabajo, tu dinero, tu estúpido terreno moral elevado, y te dejaré con nada más que ese triste pequeño piso». Cuando el tribunal lo escuchó, cada palabra arrogante en su propia voz, el caso cambió. El juez falló a mi favor en todos los puntos. El divorcio se finalizó en un mes. Me otorgaron la custodia total de Esteban, con Raquel teniendo visitas supervisadas hasta que se sometiera a terapia. En cuanto al trabajo, la investigación me absolvió por completo. Recursos Humanos incluso ofreció una carta de disculpa formal, aunque fueron demasiado cobardes para decírmelo a la cara. Aún así, rechacé su oferta de volver. No quería volver a un lugar que dejó que su veneno permaneciera tanto tiempo sin control. En cambio, empecé algo nuevo. Tomé una indemnización y usé los ahorros que había acumulado discretamente. La cuenta separada, la inversión que ella nunca supo, y compré una participación en un pequeño negocio que había soñado durante años. Una consultoría de logística local, que necesitaba un gerente con experiencia y visión. Por primera vez en décadas, no estaba viviendo de nómina en nómina, o peor, viendo a otros vivir de mi nómina. Esteban terminó el instituto con honores. Fue aceptado en una universidad sólida, y lo ayudé a mudarse, sonriendo todo el tiempo. Raquel, mientras tanto, intentó salvar la cara en las redes sociales. Afirmó que estaba encontrándose a sí misma y viviendo su verdad, pero la verdad ya había sido presentada en documentos judiciales y escuchada por 3 jueces. La máscara estaba fuera. La mayoría de nuestros amigos en común la dejaron de seguir en silencio. Los que se acercaron a mí dijeron cosas como: «Siempre me pregunté cómo aguantaste con ella». Y mi favorito: «Nunca fuiste mediocre. Solo estabas rodeado de gente que no sabía cómo era lo grandioso». Ha pasado 1 año ahora. Mi piso de alquiler lo dejé atrás. Compré un lugar modesto cerca del lago. Es tranquilo, pacífico. Hay una hamaca en la parte trasera, que recibe justo la cantidad de sol. Esteban me visita a menudo. Asamos los fines de semana. Reímos, hablamos de cosas reales. Puedo sentir el peso de esos viejos años derritiéndose de mis hombros, día tras día. Y a veces, cuando miro atrás, todavía recuerdo la tarta, no con dolor, no con amargura, sino con gratitud. Porque ese horrible insulto, cubierto de glaciado, fue el momento en que desperté. El momento en que me di cuenta de que me había convertido en un personaje secundario en mi propia vida. No, ahora soy yo quien escribe el guión, y me aseguro de que cada capítulo valga la pena leer. Ahora soy yo quien escribe el guión, y me aseguro de que cada capítulo valga la pena leer.